Bien, entonces hemos abierto el archivo funciones lógicas S9 y vamos entonces a trabajar. Empezamos con la función sí. Estamos aquí en la ficha sí también. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos datos ya en nuestra tabla. Tenemos la zona A, zona B y así sucesivamente. Vamos a ver el destino. A ver, vamos a ver cómo aplicar en este caso el destino. Entonces, la función sí, que es lo que hace. La función sí es una condicional, como les decía. Y se representa con este gráfico. Así. ¿Ya? Esto lo vamos a poner como una condicional. Dentro de ello, vamos a evaluar. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar una celda. Y en función a esa celda que vamos a evaluar, nos da dos posibles situaciones. En el caso que sea verdadero, es decir, en el caso que se cumpla, o en el caso que no se cumpla la condición. Y aquí dentro, aquí vamos a escribir cuál es la condición. A ver, recuerden, este rombo significa sí, ¿ya? Eso significa sí. Entonces, si, a ver, ¿qué celda es esta de acá? En este caso vamos a decirle la celda B5, ¿ya? Si en la celda B5 vamos a encontrar la zona A, entonces, ¿qué sucederá? Si esto se cumple, entonces va por este camino. Si es que no se cumple, entonces se irá por este otro camino. A ver, ¿qué va a suceder en el caso que sí se cumpla? Es decir, en el caso que la celda B5 tenga la condición o la zona A. Se va por este camino y vamos a evaluar o vamos a darle una respuesta en este caso. ¿Cuál será mi respuesta en el caso que sea la zona A? Entonces, nuestro destino será, vamos a ponerle Cusco, ¿está bien? Cusco. Cusco. ¿Ya? Así, nos tiene que salir la palabra Cusco, en el caso que sea la zona A. En el caso que no se cumpla, quiere decir que será la zona B, me supongo, ¿cierto? Entonces, si no es la zona A, yo voy a asumir que es la zona B. Se va por este camino y vamos a decirle que debe salirme, en el caso que sea la zona B, en este caso, Cajamarca, así. Cajamarca. Cajamarca. Como es un texto, esto tiene que ir entre comillas, así. Si no, no me va a salir. Listo. Y ya sea en el caso que salga para Cusco o en el caso que salga para Cajamarca, al final terminará el proceso. ¿Ya? Entonces, esto es un gráfico de la condicional, de la función sí. Vuelvo a repetir, vamos a ver cómo se lee. Yo digo, si la celda B5 tiene el valor de A, entonces me debe salir como resultado la palabra Cusco. Caso contrario, ¿no? Se va por este camino y me saldrá el destino Cajamarca. Sea por cualquiera de los dos lados, al final terminará el proceso. ¿Ya? Entonces, esto es el gráfico de la función sí. Entonces, ¿cómo aplicamos la función sí? Bueno, vamos a aplicarlo, vamos a escribir en la celda que me va a salir el resultado, es decir, aquí. ¿Ya? Este gráfico lo voy a traducir a función de Excel. Entonces, para usar la función sí, recuerden que siempre debemos empezar con el signo igual. ¿Ya? Ahí está.
Entonces, ahora voy a escribir el nombre de la función. La función se llama sí. Aquí está, ¿ve? Ya me sale inclusive. ¿Ve? Le hago doble clic. Y acá abajo, miren, ve, acá abajo me sale la sintaxis. ¿Qué cosa es la sintaxis? La sintaxis es como una fórmula general, ¿ya? Una fórmula general que me va a decir cómo yo debo aplicar esta función. Entonces, pongo igual sí, ahí está. Y luego dentro del paréntesis empezamos con la prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica en este caso? La prueba lógica vendría a ser lo que estamos escribiendo aquí en esta condición. Pues B5 es igual a A. Entonces vamos a escribir así como está. B5. B5 se supone que es esta celda, ¿no es cierto? B5 es igual a A, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque es un texto. Entonces va a evaluar esto de acá como texto. Y por eso es que yo lo tengo que poner entre comillas. Si no, no va a funcionar. ¿Ya? Entonces ya terminé esa parte de la prueba lógica. Ahora, yo tengo que guiarme de esta sintaxis y decir, a ver, ¿qué sigue después de prueba lógica? Hay un signo de puntuación, que es una coma. En algunos casos, en otras computadoras, ya de repente ustedes vean en su computadora y ahí van a ver que de repente tienen la coma o el punto y coma. Y en función a lo que te esté dando aquí Excel, tú tienes que escribirlo. En mi caso, me está dando aquí, para pasar al siguiente elemento de la función, me está aplicando coma, por lo tanto, presiono la coma. ¿Ya? Si no, no me va a funcionar. Listo. Ahora, si se dan cuenta, el siguiente ítem de la función se va a poner en negrita. Quiere decir que estamos ya en este siguiente argumento, que dice valor sí verdadero. ¿Cuál es el valor sí verdadero? En el caso que se vaya por este camino, ¿cuál sería el valor sí verdadero? Cusco. Ah, ya, muy bien. Vamos a poner entre comillas. Cusco. Listo. Pasamos al siguiente argumento, valor sí falso, coma. ¿Y qué sería si es que esto no se cumple? Se va por este camino, ¿no es cierto? ¿Cuál sería este camino, valor si falso? Cajamarca. Entonces lo voy a poner. Cajamarca, entre comillas. Listo. Y para terminar, cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Ahí está, miren, ¿ve? Como aquí está en la zona A, me sale Cusco. Aquí me debería salir Cajamarca, Cajamarca, Cusco. A ver, vamos a ver. Jalo de acá, recuerden. Hasta aquí al último. Ahí está. Cusco para todas las zonas A y para todas aquellas que sean B, Cajamarca, ¿ve? Cusco, Cajamarca, Cusco, Cajamarca, Cusco, Cusco, ¿ve? ¿Ya? Y para que pueda caber acá el ancho de la palabra Cajamarca, vamos a aumentar un poquito, ¿ya? El ancho de esta columna, listo. Aquí en cambio la zona sí le podemos disminuir, no hay ningún problema, tenemos espacio de sobra. En cambio aquí podemos aumentar un poco más. Listo, entonces ya hemos aplicado la función sí aquí en la columna C. A ver, hagan este gráfico para que puedan tener como referencia de cómo aplicar la función. Y aquí está, ¿no? Esto es la función, cómo se escribiría la función. Cómo interpretamos este gráfico ya en el lenguaje de Excel. Apliquemos a ver. Bien, a ver, vamos a borrar esto. Ya está. Vamos a aplicar ahora el traslado. A ver, cuando hablamos de traslado, vamos a decir que vamos a enviar de repente algún paquete, ¿ya? Y ese traslado va a tener un costo, ¿ya? A ver. Perdón. En este caso lo vamos a considerar por terrestre o por aéreo, ¿ya? Es decir, el traslado va a ser para Cusco vía aérea y para Cajamarca lo vamos a poner terrestre, ¿ya? Bien, vamos a ver entonces, vamos a aplicar nuevamente la función sí, ¿ya? Y para aplicar la función sí, recordemos, aquí está, sí, ¿ya? Y vamos a evaluar, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar en este caso
perdón. A ver. Estoy confundiendo. Vamos a evaluar esta celda de acá. ¿Ya? ¿Qué celda es? La celda C5. Es decir, vamos por aquí en el caso que sea verdadero, por aquí en el caso que sea falso. ¿Ya? Y vamos a ver, decimos, si la celda C5, o si el valor que está en la celda C5 es igual a Cusco, así nomás lo voy a poner, ¿ya? Para poder identificarlo, pero tiene que estar igualito acá como aparece, ¿ya? Yo lo estoy haciendo así aquí para analizar nada más, pero recuerden que tiene que estar tal y como aparece aquí en la celda de evaluación. Ya, si en la celda C5 tenemos la palabra Cusco, entonces se iría por acá y nos debe salir una respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Tendría que ser aéreo. ¿Ya? Aéreo. Listo. El traslado aéreo. Caso contrario, se iría por este lado, por este camino, falso, en el caso que sea falso, ¿ya? Y le ponemos como el traslado terrestre. Terrestre. Ya está. Uy, no me salió bien, pero ya. Recordemos que tiene que ir entre comillas, ¿ya? Y ambos ya, una vez que termina, sea por cualquiera de los lados, terminará el proceso. Fin. Ya está. Entonces ahora esto lo vamos a trasladar aquí. Vamos a trasladar en el idioma de Excel, en el lenguaje de Excel. ¿Cómo sería? A ver, igual si, abro paréntesis, la prueba lógica se refiere acá, C5 igual a Cusco, C5 igual a Cusco, recordemos que tiene que estar entre comillas, y tiene que estar escrito tal y como aparece acá. ¿Qué pasa si yo lo escribo Cusco con S? Acá está con Z, entonces no lo va a reconocer, no lo va a encontrar. ¿Ya? Entonces tiene que estar tal cual nosotros lo tenemos aquí en la celda de evaluación. Ya está. Siguiente argumento, coma. ¿Por qué coma, profesor? Porque aquí me está dando esa sugerencia. Excel me sugiere y me dice que debo utilizar la coma. ¿Ya? Entonces, ya está. Paso al siguiente argumento. Me dice, ¿qué pasa si esto es verdadero? ¿Qué debo poner? Aéreo. Ya, muy bien. Aéreo. Caso contrario, paso al siguiente argumento, que en el caso que sea valor si falso, se va por acá. Terrestre. A ver, terrestre. Cierro comillas, cierro paréntesis, enter. Ahí está. Como me sale Cusco, el traslado será aéreo. A ver, vamos a jalar. Ahí está, ¿ves? Todo lo que sea en Cajamarca me va a salir terrestre. Y todos aquellos que sean Cusco me va a salir aéreo. Muy bien. A ver, estamos aquí ahora evaluando el costo del pasaje. Y aquí tenemos entonces el gráfico de cómo evaluar la celda, ¿no? Con la función sí. Estamos diciendo que vamos a evaluar aquí con la función sí. Vamos a evaluar la celda D5. Entonces escribimos igual si, abro paréntesis, D5 me dice, ¿no? D5 es esta celda, es igual, entre comillas, aéreo. Aéreo. Tiene que estar escrito tal y como aparece aquí, porque si no, no lo va a encontrar. Si yo escribo acá sin tilde y yo veo que acá está con tilde, entonces nunca lo va a encontrar. ¿Ya? Entonces es muy importante que tenemos que poner tal cual está escrito en la celda. ¿Ya? Listo, aéreo. Pasamos al siguiente argumento. Recordemos que aquí en la sintaxis me pide la coma. Si a ti te pide el punto y coma, lo tendrás que escribir con punto y coma. Entonces tú tienes que verificar en tu computadora con qué está trabajando tu computadora, ¿ya? Valor sí verdadero. En el caso que esto se cumpla, ¿qué valor le ponemos? 800. Recordemos que como este es un número, no necesita ponerse entre comillas. Pasamos al siguiente argumento, coma. En el caso que no se cumpla, entonces el valor será 400. Listo, cierro paréntesis, enter.
Ahí está. Si se dan cuenta, miren, ve. Como es aéreo, me sale el costo del pasaje de 800. A ver, vamos a jalar. Y aquí está de terrestre, 400. Aquí hay otros terrestres que son 400. ¿Ve? Todos aquellos que me salga como terrestre, o sea, va a salirme a 400. Y aquellos que sean aéreos me van a salir como 800. ¿Ve? Entonces ahí está funcionando la condicional sí. ¿Ve? Y está aplicando según esta condición que yo he evaluado, yo he graficado. ¿Ya? Entonces, para hallar el costo de estadía, vamos a evaluar con una, dos, tres condiciones, ¿no? Costo de estadía, tres condiciones. ¿Por qué, profesor, tres condiciones? Porque nos está diciendo, pues, aquí en la estadía, en el caso que sean 3 días, en el caso que sea 4 días o en el caso que sean 5 días, ¿ve? Son tres condiciones. Pero, ¿qué pasa? Anteriormente hemos estado evaluando y solamente tengo yo dos condiciones, en el caso que sea aéreo o terrestre, o en el caso que sea Cusco o Cajamarca, o en el caso que sea zona A, zona B. ¿Ve? Entonces, para hallar el costo de estadía ya me está dando tres condiciones. ¿Y cómo haría eso? Voy a utilizar la función si anidada. Entonces, vamos a ver, voy a pasar esto aquí y vamos a tener espacio para poder graficar esa función. A ver, empezamos con la primera parte que sería aquí. Ya está. Aquí vamos a tener, ya sabemos, ¿no? Dos posibles salidas, ¿no es cierto? En el caso que sea verdadero o en el caso que sea falso, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a evaluar? Estamos aquí en esta celda, vamos a escribir. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar la estadía. Y en la estadía recordemos que tenemos qué condiciones. En el caso que sea 3 días, en el caso que sea 4 días y en el caso que sea 5 días. Ya, entonces evaluamos esta celda primero. F5, ¿no es cierto? Ya, vamos a decirle. Si en el caso que en la celda F5 sea igual, vamos a empezar con la primera condición, ¿está bien? Esta de acá, 3, igual a 3 días, entonces, ¿qué pasa si es que eso se cumple? Si es que eso se cumple, se irá por el camino verdadero, ¿no es cierto? ¿Ya? Por este camino, ¿ya? Verdadero, y voy a darle una respuesta. Y la respuesta, ¿qué sería en el caso de 3 días? Vamos a ponerle el costo que sea por 3 días, 300. A ver, ¿ya? Vamos a ponerle así. 300. ¿Ya? Ese va a ser el costo por 3 días. ¿Ya? Entonces estamos evaluando. ¿Qué pasa? Si en la celda F5 tenemos como valor 3, entonces saldrá 300 soles. ¿Qué pasa si no se cumple? Ah, ya, eso quiere decir que puede ser 4 o puede ser 5, ¿no es cierto? ¿Ve? Entonces, en el caso que no se cumpla, yo me voy por el camino que dice falso, por este lado, y acá voy a evaluar nuevamente. Voy a empezar a aplicar la condicional. Ah, ya dice, a ver, en el caso que sea 3, no se cumple. Ah, ya, me voy por este camino falso y ahora voy a evaluar nuevamente esa celda. Evalúo la celda y le digo, a ver, entonces, si en la celda F5 es igual a 4, ¿ya? ¿Qué sucederá? Ah, ya, muy bien. Recordemos que va a tener dos posibles salidas, ¿no es cierto? En el caso que sea verdadero y en el caso que sea falso. Aquí está, ¿no? Verdadero, falso. Estoy aplicando la función sí anidada, ¿ves? Ya. En el caso que sea verdadero, ¿cuál será mi respuesta? En el caso que sea verdadero, mi respuesta será la siguiente, 400. ¿Ya? Es decir, si es 4 días, le voy a poner un costo de 400 soles. En el caso que sea falso, ya no hay otra opción, ¿no? Porque ya he evaluado el 3, ya he evaluado el 4, entonces se supone que
Si no se cumple, debe ser ya el 5. Pues estoy asumiendo que es el 5, ¿ah? Siempre y cuando no haya errores, ¿ya? Entonces, en el caso que sea falso, se va por aquí y estoy asumiendo que es el 5, por lo tanto, le pondré esto de acá que es 500. Ya está. Para cualquier caso, termina en la función. Ya está. Entonces, ese es el gráfico. ¿Ya? Ese es el gráfico de la función sí. Pero ahora vamos a ver cómo eso lo vamos a aplicar aquí en Excel. ¿Ya? Eso es lo importante. ¿Cómo aplicamos esto en Excel, este gráfico? ¿Ya? Porque ya pude yo haber analizado, pero ahora tengo que aplicarlo. Tengo que esto, pues, aplicarlo en el lenguaje de Excel. Muy bien, entonces vamos a aplicarlo en el lenguaje de Excel. Pues vamos a decirle, recordemos, empezamos por aquí. A ver, vamos a graficar. Voy a poner aquí la entrada, de dónde empieza. De aquí empieza, pues, ¿ya? De aquí empieza, el camino va por acá, así. De ahí sigue por este lado, o se va por este lado, o se va para este lado. Ya nosotros tenemos que seguir el camino, pues es la lógica, ¿no? Esta es una función lógica, ¿ya? Entonces tenemos que usar bastante la lógica. Muy bien, entonces vamos a decir, a ver acá, empezamos. Igual, si, empezamos con el nombre de la función, ahí está. Nos pide prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? Esto de acá, pues lo que está dentro de este rombito. F5, vamos a ver, selecciono esta celda, es igual a 3. ¿Qué me está pidiendo? Coma, muy bien. Entonces, ese es el entonces en el caso que se cumpla, se va por este camino, le ponemos 300. ¿Por qué? Porque ahí está, ¿ves? En el caso que sea valor falso, pongo coma para pasar al valor si falso. Eso quiere decir que, ¿qué pasa si esto no se cumple? Se va por este camino. De lo contrario, esto significa de lo contrario, ¿ya? De lo contrario, se va por este camino. ¿Y qué sucede aquí? Voy a evaluar nuevamente. Voy a aplicar la función si. Ah, ya, entonces pongo así. Si, abro paréntesis, ¿ya? Y ahora voy a evaluar, esta es la prueba lógica que dice, ¿ve? La prueba lógica F5, esta celda es igual a 4, ¿ve? Tal y como está aquí, ¿ve? Entonces, la coma, ¿qué pasa? Valor si verdadero, 400. De lo contrario, con la coma, va por acá, 500. 500. Y aquí hay una cosa muy importante, miren, ve. A ver, esto no nos debemos olvidar. Aquí yo abrí un paréntesis, dos paréntesis. Entonces yo tengo que cerrar uno, dos paréntesis. Porque si no, me puede generar un error. ¿Está bien? Entonces, muy importante eso. Abrí dos paréntesis, por lo tanto, debo cerrar con dos paréntesis. A ver, cierro uno, dos. Presiono Enter. Ahí está, ¿ve? 300 me sale. ¿Por qué? Porque ahí me estadía de 3 días. Vamos a jalar a ver y ahí me debe salir ya. Todos aquellos que son 4 es 400, todos aquellos que son 5 es 500, todos aquellos que son 3 es 300. ¿Ve? Entonces, de esa manera estamos aplicando la función si anidada. ¿Ya? Doble función si. Es decir, una función si dentro de otra función si. Ahí está, ¿ve? Una función si dentro de otra función si. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es lo que hemos aplicado aquí en este punto, ¿no? Apliquen eso. Vamos a hallar ahora el costo del tour. Para hallar el costo del tour, en este caso, a ver, ustedes me van a decir, a ver, escriban en el chat, ¿qué celda podríamos evaluar? A ver, ¿ya? Entonces, lo que vamos a evaluar es la celda H, ¿no es cierto? Vamos a graficar, entonces, aquí tenemos una, dos, tres opciones. Vamos a utilizar la función si anidada nuevamente. Vamos a ver. Empezamos graficando primero, a ver, un momentito, aquí, ya está, ya está. Recordemos que esto va a venir, ¿no? Empieza aquí, ya, viene por este camino, evalúa y
te da dos posibles salidas, ¿no es cierto? Porque la función sí te da dos posibles salidas. Se va en el caso que sea verdadero o se va en el caso que sea falso. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo sería en el caso que sea verdadero o en el caso que sea falso. Entonces, como la función sí te da dos opciones nada más y yo tengo aquí tres opciones, es más, inclusive vamos a ponerle 4 opciones en el caso que no sea ninguna de ellas, le voy a mandar un mensaje de error. Entonces, vamos a evaluar eso. ¿Está bien? Vamos a ver. Entonces, a ver, dice... Evalúo. ¿Qué celda voy a evaluar? Voy a empezar con esta celda de acá. Esta es la celda H5, ¿ya? Si en la celda H5 encontramos el valor que diga 2 lugares, ¿ya? Así. Recordemos que como este es texto, le voy a poner así entre comillas. Porque si fuera número, debería ir sin comillas. Pero como este es texto, entre comillas. Ya está. Le decimos, si en la celda H5 es igual al valor de 2 lugares, entonces, ¿qué pasa si se cumple? Se va por este camino, ¿no es cierto? Y como se va por este camino, yo tengo que tener una respuesta para aquí. ¿Qué pasaría en el caso que sea 2 lugares? ¿Cuál sería el costo del tour para 2 lugares? Vamos a ponerle un valor, a ver, ¿qué valor le podríamos poner en el caso de 2 lugares? Vamos a ponerle, a ver, para 2 lugares vamos a ponerle 400, ¿está bien? 400. Ya está. En el caso de 2 lugares vamos a ponerle 400. A ver, vamos a ponerle aquí la leyenda, ¿está bien? Para poder darnos cuenta, para no estar pensando mucho tiempo qué ponerle. Ya, para 2 lugares le vamos a poner 400. Para 4 lugares le vamos a poner el doble, ya, 800. Para 6 lugares le vamos a poner, ¿cuánto le ponemos? A ver, 200 lugares, 400, 4 por 3, 12, 1200 sería acá. Ya está. Ya está, 1200. ¿Ya? Otro, en el caso que sea cualquier otro valor, ¿ya? Cualquier otro valor, le vamos a poner error, ¿ya? Un mensaje de error, ¿ya? Eso vamos a ponerle en el caso que no sea ninguno de estos de acá, ¿ya? Por eso hay que ser más puntuales aquí. Bien, ¿qué pasa? Si esto se cumple, si dice en H5, dice 2 lugares, entonces el costo será de 400. ¿Y qué pasa si no se cumple? Entonces se va por este camino falso. ¿Y cuál será lo que vamos a poner? ¿Cuál sería la respuesta? Tenemos que volver a evaluar aquí. Entonces, aquí vuelvo a utilizar la función sí. Ahí. Y recordemos que esa función sí, ¿ya? Va a tener su, a ver, va a tener sus dos posibles salidas, dos posibles respuestas. En el caso que se cumpla o en el caso que no se cumpla, es decir, en el caso que sea verdadero o en el caso que sea falso, pues, ¿ya? ¿Qué vamos a evaluar? Esa misma celda. Seguimos evaluando la misma celda, la celda H5. Si es en el caso que sea, ya, ahora ya no serán 2 lugares, serán 4 lugares. A ver, en el caso que sea 4 lugares. Ya está. En el caso que sea 4 lugares, ¿qué me debe decir? Ah, ya, si se cumple, entonces aquí le voy a poner el valor de 800. Ya, para 4 lugares sería 800. De lo contrario, ¿qué voy a hacer? Nuevamente voy a evaluar, pues voy a evaluar acá nuevamente, ¿ya? En el caso que, a ver, vamos a poner aquí, evaluamos, listo. Y recordemos que eso se va a ir también por dos caminos, ¿no? Tiene dos posibles salidas, verdadero o falso, ¿ya?
¿Listo? Y aquí vamos a ver, ¿qué pasa en el caso que sea verdadero? ¿Y qué pasa en el caso que sea falso? Ya está, ¿ve? A ver, en el caso que sea verdadero, pero todavía no hemos puesto acá la condición, pues, ¿no? Que vamos a evaluar nuevamente, evaluamos la celda H5, ¿ya? La celda H5 va a ser igual a 6 lugares. 6 lugares. Ya está. En el caso que sean 6 lugares, se va por este camino que sea verdadero o por este camino que sea falso, ¿no? ¿Qué pasa? Si es en 6 lugares, se va por aquí y le vamos a poner el costo de 1200. ¿Ya? 1200. Ahí está. Y en el caso que no es 6 lugares, en el caso que no es 6 lugares, no es 4 lugares, no es 2 lugares, entonces me debe salir un mensaje de error. ¿Qué mensaje de error? Ya el que yo quiera que me salga, pues le puedo poner valor no válido, ya está, entre comillas, ya, que ese sería entonces el mensaje, ¿no? O cualquier otro valor que yo quiera ponerle. Ya está. Y de esa manera tenemos nuestra función si anidada. ¿Ya? Aquí tenemos, recordemos, aquí estamos utilizando 3 condiciones. Ahí están las 3 condiciones, ¿ya? Pero aquí las 3 posibles salidas. En el caso que sea 2 lugares, 400. En el caso que sea 4 lugares, 800. En el caso que sea 6 lugares, 1200. Y en el caso que no sea ninguno de ellos, se irá por aquí y me debe salir valor no válido. ¿Ya? A ver, copien hasta ahí. Ya, de nuevo. A ver, tenemos aquí, entonces vamos a aplicar esto, ¿ya? Empezamos. Igual, si, recordemos, ¿por qué ponemos si? Porque cada que aparezca este rombito, esto representa la función si. Y luego, dentro de este paréntesis, tengo que evaluar este de acá que está dentro del rombito, lo tengo que escribir, ¿no? H5 es igual a 2 lugares, entre comillas, ¿no? 2 lugares. No me quiere salir la letra G. Ya está. 2 lugares. Entonces, paso con la coma. Recordemos que el entonces es cuando se va por el verdadero. ¿Qué le ponemos? El valor de 400. Como es número, no necesita comillas. De lo contrario, recordemos que el de lo contrario es cuando se va por el falso. Y se va por acá por el falso, llega, esto representa un sí. Ya. Entonces le pongo sí, abro paréntesis, ¿ya? A ver, abro paréntesis. ¿Y qué pongo después del paréntesis? Lo que está escrito acá, pues. H5 es igual a 4 lugares. Cierro comillas. Entonces, se va por este camino. 800. De lo contrario, se va por este camino y encuentra nuevamente la función sí. Ya, escribo sí, abro paréntesis. ¿Qué va después del paréntesis? Esto de acá que está escrito, pues. H5 dice, en este caso, esta misma celda H5 es igual a 6 lugares, entre comillas, 6 lugares. Entonces, coma, se va por aquí, le pongo 1200. Aquí no necesita comillas, ¿no? Ya está. De lo contrario, se va por este camino. Y ahora que me sale, valor no válido. Ahí yo tengo que darle un mensaje, ¿no? Entre comillas, porque es un texto. Valor, vamos a ponerlo todo en mayúscula, ¿ya? Valor no válido. Cierro comillas. Y aquí muy importante, a ver, ¿cuántos paréntesis hemos abierto? Vamos a leerlo aquí, a ver. Vamos a contar cuántos paréntesis, ¿ya? Aquí abrí un paréntesis. 2, 3 paréntesis. Por lo tanto, yo tengo que cerrar aquí con 3 paréntesis. ¿Está bien? Vamos a ver entonces, vamos a cerrar con 3 paréntesis. 1, 2, 3. Presiono Enter y listo.
Ahí está. A ver, 2 lugares, 400. Vamos a jalarlo. Y ahí está, ¿ves? 400, 800, 1200. No me sale error, ¿por qué? Porque todos están bien escritos. Pero ¿qué pasa si yo le pongo, a ver, 8 lugares? Lugares. Ya está. Valor no válido, ¿eh? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no está dentro de las condiciones que yo le he dado. O sea, solamente me debe permitir 2, 4 o 6 lugares. Cualquier otro valor ya me tiene que salir este mensaje de error. Si yo le pongo, a ver, hola, valor no válido. ¿Ya? No me acuerdo, valor no válido. Lo dejo en blanco, valor no válido. ¿Ve? Entonces, ahí está funcionando la función. ¿Listo? A ver. Ya, vamos a ver ahora la función i. ¿Qué es lo que hace la función i? La función i, también podemos aplicarlo con la función condicional, pero lo que hace es esto. Evalúa, ¿no? Dice, a ver, si pasa esto y este otro, entonces hacemos tal cosa. De lo contrario, hacemos otra cosa, ¿no? Entonces evalúa 2 condiciones, si es que es esto y esto. Es decir, tiene que cumplirse tal cosa y también tal cosa, ¿ya? Eso es lo que hace la función i. A ver, vamos a analizar aquí. Dice descuento, forma de pago. Ah, ya. Entonces, tenemos acá la forma de pago, que es en efectivo y es en crédito, ¿ya? Pero también tenemos aquí, en este caso vamos a poner, por ejemplo, turista, ¿ya? Turista nacional o turista extranjero. Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, vamos a poner la condición siguiente. A ver, yo lo voy a escribir para poderlo analizar después, ¿ya? Voy a decir, si, a ver, vamos a ver, para hallar, dice, vamos a decir, para hallar el descuento para hallar el descuento de forma de pago, aplicaremos. A ver, ¿qué es lo que vamos a aplicar? A ver, esto vamos a hacer que se muestre en 2 celdas, ¿ya? Para que no esté muy ancho. Ya está. Ya. Para hallar el descuento de forma de pago, aplicaremos, dice, si es turista nacional y paga en efectivo, ¿ya? Entonces, se le descontará el, vamos a decirle, ¿cuánto por ciento? A ver, vamos a ponerle el 20% del costo, ¿está bien? Ya está. En el caso que sea turista nacional y paga en efectivo, ¿ya? Se le descontará 20% del costo. Otro caso, se le descontará, o simplemente otro caso, no tendrá descuento alguno. Ya está, ahí tenemos ese caso, ¿ya? ¿Ya? Al 1 dice ahí. Alguno. La letra G está fallando. Ya está. Bien, entonces ahí tenemos el caso, ¿ya? Para ya el descuento de forma de pago, aplicaremos que si es turista nacional y paga en efectivo, se le descontará el 20% del costo. Otro caso no tendrá descuento alguno, ¿ya? Entonces, esa es la condición que yo le estoy poniendo. Tú le puedes crear otra condición. De repente puedes decir, ah, ya, si es turista extranjero y paga en efectivo, por decirlo así, ¿no? Si fuera turista extranjero y paga en efectivo, entonces se le descontará el 20% de repente, ¿no?
pero yo le estoy aplicando en este caso esta condición. A ver, vamos a ver cómo aplicaríamos esta condición. ¿Ya? A ver. Para ello vamos a analizar en la función también acá, en la función sí, mírenme. La función sí es esto de acá, recordemos, función sí, ahí está, función sí, de aquí viene, ¿no es cierto? ¿Ya? Y nos va a decir que se vaya por este camino o por este otro camino. Ya está. ¿Ya? Ahora. Aquí, a ver, ¿qué vamos a evaluar aquí? Vamos a decirle si es turista nacional y paga en efectivo. Ah, ya. Si en la celda, a ver, ¿en qué celda se encuentra eso de turista nacional? A ver, acá. Si la celda D6, ¿ya? Es decir, si en la celda D6, a ver, vamos a poner, si en la celda D6 es igual a nacional, recordemos, turista nacional, entre comillas, porque es texto, nacional, ya está. Si es turista nacional, pero también a la vez, mira, dice y, ya, entonces, y paga en efectivo, es decir, en esta celda E6 y E6 es igual a efectivo. Vamos a ponerle con la letra E de efectivo, ¿ya? Porque no me alcanza espacio. Ya está. Entonces dice, si en D6 es nacional y en E6 es efectivo, entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, aquí vamos a hacer el cálculo. ¿Cómo le vamos a hallar el cálculo? Si se supone que es el 20% del costo. Ah, el 20% del costo. ¿Y el costo en qué celda se encuentra? El costo se encuentra en la celda B6. Ah, ya, muy bien. Entonces tendría que ponerle aquí, ya, B6, ¿no? Por el 20%. Ya está. Y ahí me va a salir cuánto será el descuento de la forma de pago. ¿Ya? De lo contrario, ¿qué pasa si no se cumple esas dos condiciones? Ah, ya, si no se cumple esas dos condiciones, le voy a dar un mensajito, le voy a decir, no tendrá descuento. Entonces le pondremos sin descuento, entre comillas, el texto. Listo. Ya está, sin descuento. Ay, no alcanza, pero no importa, ya está. A ver esto. Aquí. Vamos a agrandarlo para que quepa este texto. Ahora sí. Ya está. ¿Ya? Y listo. A ver, entonces eso lo vamos a aplicar acá. A ver. Igual. Vamos a decirle, a ver. Si, abro paréntesis, la celda D6, D6. Ah, pero acá tenemos que poner la función I, ¿no es cierto? Ya, I dice, ¿no? Entonces, primero escribo el I, y dentro de este I vamos a poner esa condición. D6 es igual a nacional, coma, ese coma significa el I, y E6 es igual a
efectivo. Efectivo. Cierro paréntesis para cerrar el y todo esto de acá es la condición. Es decir, si D6 es igual a nacional y E6 es igual a efectivo, entonces, ¿qué le pongo como resultado? Le digo, en la celda B6 voy a multiplicar por el 20%. De lo contrario, en la coma, ¿ves? Significa el de lo contrario, me saldrá un mensaje que me diga sin descuento. Listo. Vamos a cerrar los paréntesis tantas veces sea necesario. Aquí hay uno, aquí hay dos abiertos, aquí hay uno cerrado, solamente debo cerrar uno entonces. Enter. Listo, 300, ¿ve? A ver, vamos a jalar. Y listo, ¿ve? Sin descuento. ¿Por qué? Porque es un turista extranjero. ¿Ve? A ver, aquí vamos a buscar uno nacional. A ver, un nacional. Nacional, acá hay un nacional y que no tiene descuento. ¿Por qué? Porque está pagando a crédito. Solamente se le descontará la forma de pago en el caso que sea nacional y a la vez esté pagando en efectivo. Pero como no se cumple, me sale sin descuento. ¿Ve? Entonces, eso es lo que hace la función y. ¿Ya? O sea, te permite evaluar dos veces en este caso. Y apliquemos eso. Vamos ahora a aplicar ahora la función O. Es decir, vamos a anidar el sí. Ya dentro del sí vamos a aplicar la función O. ¿Qué hace la función O? La función O evalúa también nuevamente dos o tres opciones o cuatro opciones inclusive, pero solamente si se cumple uno de ellos, se va a aplicar. ¿Ya? Mientras que el y te dice, tiene que ser esto y esto a la vez, con la función O, lo que hace, te dice, o se aplica esto o aplica este otro. Cualquiera, no importa si son los dos o uno de ellos. Basta que sea uno, se aplica. Pero si no es ninguno, no, pues ahí no se va a aplicar. ¿Ya? La condición sería que se aplique uno de ellos para que se pueda trabajar. A ver, en este caso vamos a darle, a ver, aquí tenemos otro caso, vamos a poner el caso del descuento próximo de viaje, ¿ya? Vamos a copiar esto. A ver, vamos a copiar aquí. Ya está. Descuento próximo de viaje. Ese sería el caso. Vamos a decirle que... a ver, vamos a ver qué condiciones tenemos aquí. ¿Ya? El descuento próximo... Descuento del próximo viaje. Quiere decir que si ya tuvo un viaje anterior, ¿ya? Entonces, a ver, dice... Tour, incluye, no incluye costo, turista nacional, extranjero, forma de pago efectivo, tarjeta Visa, ya. Bueno, este descuento va a ser para el próximo viaje, en el caso que, ¿ya? Vamos a decirle ahora, aquí vamos a beneficiar a un turista extranjero, ¿ya? En el caso que sea extranjero y pague en efectivo, o pague en efectivo, ¿ya? Entonces vamos a decirle, si es extranjero o paga en efectivo, el descuento del próximo viaje será de, vamos a ponerle 15% del costo. Ya está. Ya. Entonces, eso es lo que vamos a evaluar. ¿Ya? A ver, vamos a graficar primero. Primero graficamos. A ver, recordemos que vamos a trabajar con la función sí. Y esta función sí va a ser anidada. ¿Ya? Aquí. Esta función sí viene de aquí arriba. Aquí. Viene de aquí
y va a tener dos posibles salidas, ¿no es cierto? En el caso que sea verdadero y en el caso que sea falso, se podrá aplicar una de esas opciones. Y vamos a decirle, a ver, vamos a decirle, si es extranjero, ¿y dónde evaluamos eso? ¿Dónde es extranjero, nacional? En este caso, esta celda, ¿no es cierto? Si la celda D6, a ver, vamos a ponerle, si en la celda D6 es igual a extranjero, vamos a darle, ¿no?, la opción a los extranjeros, a ver. Extranjero. Ya vamos a abreviarlo, ¿ya? Si es extranjero o, así vamos a poner, ¿ya? O si es, o si paga en efectivo. ¿Y dónde es eso? Acá la forma de pago, pues E6. O E6 es igual a efectivo. ¿Ya? Ya está. Si, aquí está, ¿no? Si es que es turista extranjero o paga en efectivo, entonces se le aplicará un descuento, vamos a ponerlo acá, se le aplicará un descuento de ¿cuánto por ciento? De tanto por ciento. Eso quiere decir que, a ver, que al costo que sería B6 lo vamos a multiplicar por el 15%. Porque eso es lo que nos dice, ¿no? Por el 15%, aquí está. Ya está, del B6, del costo, ¿eh? De lo contrario, ¿ya? ¿Qué pasa si no se cumple? Ah, ya. De lo contrario, vamos a aplicarle error, pues, sin descuento. Sin descuento. Ya está. Listo. Muy bien. Aplicamos eso entonces. A ver. Vamos a ver. Vamos a aplicar eso. A ver. Igual si abrimos paréntesis. ¿Ya? Y como aquí tenemos la función O, ponemos O, abrimos paréntesis, y dentro de este O, a ver, ¿cuál sería el valor lógico? D6 es igual a tal, ¿no? D6, ¿cuál es D6? Acá está, D6. Si esta celda es igual a nacional, no, perdón, extranjero. Extranjero, coma, en mi caso es coma, o, esa coma significa O, E6, a ver, E6 sería este de acá. Es igual a efectivo, cierra paréntesis, ya estamos saliendo del O, entonces ahí le estamos dando la condición, ¿no? O si, o bien se cumple esto, o bien esto, entonces, vamos con el entonces, la coma, y aplicamos esta fórmula, pues B6 sería en este caso esta celda, lo multiplicamos por su 15%. De lo contrario, entre comillas, le ponemos sin descuento. Cierro paréntesis, enter. Ahí está. Ya está. Vamos a ver. Jalamos hasta abajo. Y ahí está, ¿ve? ¿Eh? Nacional, crédito, Visa, no, sin descuento. A ver, algún extranjero que diga sin Profesor, descuento. Sí, dígame.